Muy buenas noches a todos nuestros amados hermanos y amigos. Ustedes se acaban de conectar con esta linda serie profética. Jesús revela su plan de amor en las profecías de Daniel y Apocalipsis. Para hoy tenemos un tema supremamente importante en nuestro capítulo 29, las 2300 tardes y mañanas. Así que para muchos es un repasito, para otros tal vez van a ser las matemáticas bíblicas nuevas. Y antes de que demos inicio a nuestro tema, ustedes ya saben cuál es nuestra costumbre, pedir la bendición del Espíritu Santo. Acompáñenos en oración en donde estén, por favor. Padre, muchas gracias por las bendiciones de este día. Y gracias porque nos das estos minutos para estudiar las profecías de Daniel. No es fácil la profecía de esta noche, pero tú, Espíritu Santo, puedes abrir nuestra mente dándonos entendimiento para atesorar esta lección de tus planes maravillosos. Lo pedimos en el nombre sagrado de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos esta noche para comenzar a hacer un breve repaso de lo que han sido nuestros capítulos anteriores, el capítulo 8 de Daniel, en donde vimos un combate a muerte entre un carnero y el macho cabrío. Y vimos entonces de que el carnero representaba justamente a Medo-Persia. Nos dice Daniel 8:20, en cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Pongamos el versículo en pantalla para recordarlo. Entonces, este carnero representó el imperio Medo-Persa, pero entonces aparece en escena el macho cabrío que representa justamente a Grecia. Daniel 8:21 nos decía lo siguiente, el macho cabrío es el rey de Grecia, Alejandro el Grande, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, o sea, Alejandro el Grande. Los dos chocan y ya eso hemos estudiado varias veces, que Grecia vence finalmente a Medo-Persia. Daniel 8:22 entonces reza y dice, en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron cuatro en su lugar, pongámoslo en pantalla, significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Vimos que Alejandro muere muy joven y en su lugar surgen cinco generales, se unen los cuatro más jóvenes, derrotan al más antiguo y entonces los cuatro se reparten el imperio griego. La profecía siguió diciendo entonces que de uno de ellos, Daniel 8:9, pues coloquémoslo, de uno de ellos, de esos cuernos, salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y vimos que eso representaba a Roma imperial. Hacia el sur, Egipto. Hacia el oriente, pues lógicamente todo el Asia, Babilonia, etcétera, y la tierra gloriosa Palestina. Pero vimos que ese cuerno echó por tierra la verdad, entró en sacrilegio el santuario, lo destruyó, inventó una cantidad de dogmas, de doctrinas. Ahí se une el daño que le hace Roma imperial en el año 70 al templo de Jerusalén, que lo destruye, con la continuidad de todos esos daños ya en el aspecto espiritual, como fue Roma papal, que ya lo estudiamos nosotros en capítulos anteriores. Entonces, para hoy nosotros vamos a ver en lo que quedamos en el tema anterior, que Daniel se asusta, se aterra de todo lo que ve y entonces pregunta al ser celestial, bueno, ¿y hasta cuándo va a durar este sacrilegio? Leámoslo en Daniel 8, 13 y 14. Entonces oía un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio echado por tierra y la prevaricación o sacrilegio asolador, entregando el santuario y el ejército, los santos, para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Entonces, aquí entra la profecía más larga
de toda la Biblia. Veamos entonces lo que siguió a continuación, según se registra en Daniel 8, 17, 19 y 26. Hablando con el ángel Gabriel, Daniel cuenta y dice, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin, o sea, no era para los tiempos de Daniel ni los tiempos de los apóstoles. Y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Y tú guarda la visión porque es para muchos días, muchos años. Así que esta visión es justamente para hoy. Ahora, ¿cuándo sería el tiempo del fin? Y aquí quedamos en el tema anterior. Pregunta y respuesta. En Mateo 24, 29 y 30, Cristo lo dijo. ¿Cuándo sería el tiempo del fin? E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, la Santa Inquisición, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Esas son las señales del tiempo del fin. Entonces aparece en el cielo, su segunda venida, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Nótese que antes de la venida de Jesús van a ocurrir varias cosas. Se acaba la tribulación, el sol se oscurece, la luna no da su resplandor, las estrellas caen del cielo. Entonces, vamos a ver entonces cuándo fue ese tiempo del fin específicamente. En el siguiente cuadro hemos tratado de con mi hijo Ronald Alberto bosquejar estos tiempos, ¿ya? En el año de 1820, España adoptó nuevamente el liberalismo constitucional y la Inquisición vio el final de sus días, quedando abolida definitivamente el 31 de mayo de ese año 1820. Quiere decir que el tiempo del fin está alrededor por ahí de ese año 1820. En el siguiente cuadro, entonces, vamos a explicarlo el tiempo del fin. Tiene relación con una profecía que estudiaremos en los próximos meses en Apocalipsis, cuando se abre el sexto sello y entonces es hecho un gran terremoto que tuvo características universales y corresponde al terremoto de Lisboa efectuado el 1 de noviembre de 1755. Se sintió en casi todo el planeta con unas consecuencias terribles. 1755, un gran terremoto. Entonces ahí comienza el tiempo del fin. Enseguida tenemos que en 1780, el 19 de mayo, ocurre el día oscuro de Nueva Inglaterra, o sea, toda Norteamérica. A las 9 de la mañana el sol se ocultó, en todo el día no salió y en la noche, pongámoslo, salió la luna convertida en sangre. El 13 de noviembre de 1833, una caída de estrellas impresionante que la gente podía leer el periódico a las 2, 3 de la mañana afuera, fuera de las casas. Tremendo, fue impresionante. Mucha gente murió de infartos cardíacos creyendo que había llegado el fin del mundo. 1833. Y en 1844, como lo vamos a ver, va a terminar esta profecía de los 2300 días, tardes y mañanas. Y ahí termina la última profecía cronométrica y vaya providencia. Se comienza a predicar la segunda venida de Cristo que nadie predicaba y surge el movimiento de la iglesia adventista, fríamente calculado por el Señor. Finalmente, entonces, veremos que el séptimo sello simboliza la media hora de silencio en el cielo. Todos los ángeles se vienen con Jesús por aproximadamente una semana para llevar a los redimidos al cielo y será la segunda venida de Cristo Jesús y será el fin del tiempo del fin. Como ustedes ven entonces, el tiempo del fin comenzó en 1755. Quiere decir que la profecía se cumplió más que todo en este tiempo. Avanzando entonces en nuestro tema, leemos de Daniel 9, 23, 21 al 23 lo siguiente. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, el ángel Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza,
vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y comienza entonces el ángel a explicar. ¿Qué es lo que le explica? Pongámoslo en pantalla. Esto está aquí en Daniel, ya el capítulo 9, versículos 24 al 27. Mucha atención, traten de grabar estos datos. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre Israel, separadas, y sobre tu santa ciudad, Jerusalén, para terminar la prevaricación, el sacrilegio, toda esta destrucción tan terrible y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, limpiarla, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, sea a Cristo Jesús. ¿Sabe pues? ¿Ya entiende? Que desde la salida de la orden, el decreto para restaurar y edificar Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, noten, habrá 7 semanas de tiempo y 62 semanas, 7 y 62, 69. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, Tito Vespasiano, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Hasta aquí los datos que le da el ángel Gabriel, pero van 69 semanas, son 70 las que se separan para Israel. ¿Qué pasa en la última? Leámoslo en Daniel 9, 24 al 27. Y por otra semana, para completar las 70, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre, las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahora debemos, antes de entrar a explicar estas 70 semanas y el resto, explicar el principio de interpretación de día por año. Vamos a leerlo en la misma escritura, Números, el capítulo 14, versos 33 y 34 y Ezequiel 4, 6. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías, hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, Canaán, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 40 días, 40 años, un año por cada día y conoceréis mi castigo. Así que en profecía, un día equivale a un año. Y en Ezequiel leemos lo siguiente. Cumplidos estos, se le dice al rey Ezequías, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Entonces, en profecía, un día equivale a un año. Entonces, volvamos a nuestra profecía. El espíritu de profecía, a través de su mensajera Elena de White, aclarando sobre el principio de día por año, dice lo siguiente. La nota predominante de la predicación de Cristo era, el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed al Evangelio. Marcos 1:15. Así el mensaje evangélico, tal como lo daba el Salvador mismo, se basaba en las profecías. El tiempo que él declaraba cumplido era el periodo dado a conocer a Daniel por el ángel Gabriel. 70 semanas, dijo el ángel, están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. En la profecía, un día representa un año. Las 70 semanas o 490 días representaban 490 años. Cada semana tiene 7 días, son 70, 7 por 7,
49, o sea, 490 días, 490 años se le dan de oportunidad al pueblo de Israel. Y esto lo aclara muy bien el espíritu de profecía. Pongámoslo en el siguiente cuadro a ver si lo podemos entender mejor. Estamos en el capítulo 9 de Daniel. El ángel Gabriel dividió los 490 años, o sea, las 70 semanas, en tres partes. Primero dijo 7 semanas. Yo cuando era un joven y estudiaba esto, dije, pero ¿por qué no dijo de una vez 69? Dijo 7 semanas y 62 semanas. Ya después con los estudios supe que es que se demoraron 7 semanas, de a 7 días, 7 por 7, 49 años para reedificar el templo, la plaza y el muro. Así que Dios es perfecto en sus cálculos. Más 62 semanas multiplicadas por 7 días cada semana, da 434 años, y ahí están las 69, 7 y 62, 69 semanas, nos falta una para las 70, y esa, una semana es 7 días, o sea, 7 años, y se completan las 70 semanas, que son 490 años que Dios les dio de oportunidad al pueblo de Israel y a la ciudad de Jerusalén para prepararse para aceptar al Mesías. Volvamos al texto de Daniel 8, 13 y 14, en donde se nos dice: entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio? ¿Se acuerdan que hablamos de eso? El continuo fue cortado. Claro, ya no había más templo. Y la prevaricación, el sacrilegio asolador, entregando el santuario, sus verdades y el ejército, los santos, para ser pisoteado. ¿Hasta cuándo? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Cuando se habla de tardes y mañanas, hay que entender lo siguiente: que para el judío, la tarde, el atardecer, cuando se oculta el sol, implica la noche. Y la mañana, cuando sale el sol, es el día. Entonces, tarde, noche, mañana es día. O sea, son días de 24 horas, son días completos, hasta 2300 tardes y mañana, o sea, 2300 días, 2300 años, y el santuario sería purificado. Veamos entonces en el siguiente diagrama cómo se dividen estos 2300 días o años. Tenemos que, según el decreto que dijo el ángel que se iba a enunciar, ese decreto fue por Artajerjes en el año 457 a.C., está arriba en nuestro diagrama. Y transcurren entonces 7 semanas que nos llevan al año 408. Y las 62 semanas se cumplen el año 27 de nuestra era, cuando es el bautismo de Jesús, en el cual ya tenía más de 30 años, pero fue mal calculado, y entonces Jesús no nació en el año 1, sino unos 4 años antes. Se unge al Santo de los Santos, es el bautismo del año 27. Ahí van entonces 69 semanas. Es el año 27, el bautismo de Jesús, y dice a la mitad de la semana, porque falta una para las 70, o sea, 27 más 3 y medio, 30 y medio, año 31, redondeando, se le quitará la vida al Mesías, de la crucifixión de Cristo, y entonces nos quedan faltando otra media semana, o sea, otros 3 años y medio que se cumplen en el año 34, y ahí se completan las 70 semanas o 490 años. Ese año 34 apedrean a Esteban, el diácono, y los apóstoles deciden no predicarle más a los judíos, sino el evangelio a lo que se llaman los gentiles, o sea, los que no tienen sangre judía, que ahí estamos todos nosotros. Concluyen que el evangelio es para todo mundo. Entonces, a grandes rasgos, este es entonces la manera como el ángel dividió esos 2300 días o años. Repasemos entonces. El año 457 es el decreto. Pasan 49 años para la reconstrucción total de Jerusalén, es el año 408. Pasa entonces 62 semanas,
que nos llevan al año 27, donde se unge el Santo de los Santos, el bautismo de Jesús, año 27, y nos falta una semana, o sea, 7 años más, 27 más 7, 34, la mitad de la semana, año 31, se le quita la vida al Mesías, y en el año 34 terminan las 70 semanas de oportunidad, apedrean a Esteban y se van a predicar el evangelio entonces a los gentiles. Como vemos entonces, la profecía se cumplió exactamente, pero no eran solo 70 semanas, 490 años, eran 2300 años. Van hasta ahora 490. ¿Cuánto nos falta? Nos faltan 1810, coloquemos esos 1810 años, los sumamos al año 34 más 1810 da 1844, que es el año en que termina la profecía, y dice, y el santuario será purificado. Pero entonces surge un problema. ¿Cuál santuario? Si el santuario, el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 por Tito Vespasiano. Entonces, ¿cuál santuario será? Coloquemos en pantalla otra vez nuestro texto. Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Según el libro de Hebreos y un resto de textos bíblicos, Jesús ascendió al cielo donde hay un santuario celestial. El templo y el santuario de Moisés en esta tierra era una copia de ese santuario celestial. Jesús ha estado ministrando allá desde que ascendió al cielo. Es nuestro intercesor. Y a partir de ese año comenzó a purificarse el santuario celestial porque ya el de la tierra no existe. Y entonces la gente dirá, pero ¿y qué se puede purificar del santuario celestial si todo es pureza, limpieza, perfección allá? Los registros. Allá están los registros, estudiamos en uno de los temas anteriores, los libros del juicio, en donde están anotados nuestros nombres, nuestros pecados, pero también en el libro de la vida cuando nos hemos entregado a Cristo Jesús. Entonces, Jesús empezó en ese año 1844 a purificar los registros, o sea, de Adán, saber quién será salvo y quién no será salvo. Para cuando Él regrese, ya se sabe quiénes serán los salvos y quiénes serán entonces los perdidos. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros? Vamos a leer de Cristo en su santuario, que es un libro de Espíritu de Profecía, su página 79 y 80, que dice lo siguiente. Ninguna verdad se enseña en la Biblia con mayor claridad que aquella de que por medio de su Espíritu Santo, Dios dirige especialmente a sus siervos en la tierra, en los grandes movimientos, en pro del adelanto de la obra de salvación. Los hombres son en manos de Dios instrumentos de los que Él se vale para realizar sus propósitos de gracia y misericordia. Así que Dios utilizó los profetas para orientarnos. Sigue diciendo, cada cual tiene su papel que desempeñar. A cada cual se le ha concedido cierta medida de la luz adecuada a las necesidades de su tiempo y suficiente para permitirle cumplir la obra que Dios le asignó. Sin embargo, ningún hombre, por mucho que lo haya honrado el cielo, alcanzó jamás a comprender plenamente el gran plan de la redención, ni siquiera apreciar debidamente el propósito divino en la obra para su propia época. Así que los profetas, los apóstoles, no entendieron todo el evangelio, toda la luz, todas las profecías. Nosotros hoy entendemos y sabemos más que ellos porque tenemos la totalidad de la luz de las profecías. Sigue diciendo Cristo en su santuario, páginas 79 y 80. Ni siquiera los profetas que fueron favorecidos por la iluminación especial del Espíritu Santo comprendieron del todo el alcance. Su significado debía ser aclarado de siglo en siglo a medida que el pueblo de Dios necesitase la instrucción contenida en ellas. Por eso decía yo, hoy por hoy, quien creyera, pero nosotros sabemos más que ellos.
Termina diciendo el Espíritu de Profecía: no obstante, a pesar de no haber sido dado a los profetas que comprendieran enteramente las cosas que les fueron reveladas, procuraron con fervor toda la luz que Dios había tenido a bien manifestarles. Inquirieron y diligentemente indagaron, escudriñaron qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Así que ellos investigaron hasta donde más pudieron y Dios en su momento les dio a entender cierta cantidad de luz al respecto. Terminamos diciendo: qué luz, qué lección para el pueblo de Dios en la era cristiana, para cuyo beneficio estas profecías fueron dadas a sus siervos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas. Considerad a esos santos hombres de Dios que inquirieron y diligentemente indagaron tocante a las revelaciones que les fueron dadas para generaciones que aún no habían nacido, o sea, nosotros. Sigue diciendo: comparad su santo celo con la indiferencia con que los favorecidos en edades posteriores trataron este don del cielo. ¿No estudiaban la Biblia? ¿Qué censura contra la apatía, amiga de la comodidad y de la mundanalidad, que se contenta con declarar que no se pueden entender las profecías? Apocalipsis, eso no lo entiende ni Mandrake el mago. Daniel, menos. Mentira. Ya llevamos 20 temas estudiando la profecía de Daniel y hemos ido entendiendo gracias al Espíritu Santo. Así que Dios en su misericordia, mis queridos amigos y hermanos, nos ha dado a entender todo su proyecto. Pienso que esta noche, al terminar nuestra reflexión, Cristo Jesús nos dice lo siguiente: he planeado todo cuidadosamente para redimirte. Mi amor por ti lo hace posible. Pronto vendré para llevarte conmigo. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Qué importante. He planeado todo cuidadosamente. Ninguna denominación cristiana ha estudiado estas profecías como nosotros. 1844 es la última profecía cronométrica. No hay más con fechas. Y vaya, surge el movimiento adventista. Esto no es un azar, esto no es una casualidad, es una providencia. Y bendito el Señor, yo bendigo al Señor, al Espíritu Santo, porque hemos conocido esta luz maravillosa que casi ninguna denominación tiene respecto a las profecías. Esto debe animarnos a seguir estudiando las profecías. Bien, a continuación, entonces, vamos nosotros a dar gracias a Dios por nuestro tema de esta noche. Acompáñenos en oración. Padre, qué hermoso es estudiar las profecías a la luz de la historia. Has planeado todo minuciosamente. Y si se ha cumplido en el pasado, se cumplirá en el presente y en el futuro. Aumenta nuestra fe, nuestro conocimiento, y con tu ayuda, Espíritu Santo, prepáranos para el encuentro con Cristo Jesús, que tanto lo necesitamos. En su nombre glorioso lo pedimos. Amén. Amén. Queremos, mis queridos amigos, invitarles para nuestro próximo tema, será el capítulo 30 ya de las profecías de Daniel. Una visión terrorífica. ¿Cómo así? Sí. Vamos a entrar al capítulo 10 de Daniel. Una visión terrorífica. Y bien,